Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, y lo vamos a hacer en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 6. Vamos a hablar algo relacionado al temor, al miedo. Y vamos a estar identificando el temor o el miedo como verdaderos enemigos de la fe. Amén. Vamos a mirar algunos versos. No vamos a hablar en toda la extensión de lo que realmente es el miedo, pero vamos a tocar algunos puntos necesarios. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En Jueces capítulo 6, verso 11, ¿lo tenemos todo? Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. Voy a recalcar esta última frase del verso: para esconderlo de los madianitas. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y verdadera, eficaz, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor. Y habla, Señor, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Gloria a Dios. Estamos hablando del temor, del miedo. Algo que quizás nos acompañó a muchos de nosotros durante mucho tiempo. Desde que tuvimos sus movilizarnos. Y hoy en día nosotros como creyentes nos damos cuenta de la importancia que tiene la fe. El enemigo de la fe, precisamente el más importante, es el miedo, el temor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice también que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Dios. Pero cuando nosotros tenemos miedo, entonces estamos cayendo de la fe. Estamos poniendo la fe en Dios en nuestra vida en la más mínima expresión. O sea, que cuando alguien teme, entonces teme y de esa manera se transforma en una persona incrédula porque no está creyendo en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en las promesas de Dios. Eso es lo que provoca el miedo. Nos lleva a desconfiar de Dios, nos lleva a desconfiar de las promesas del Señor. El miedo era algo que había paralizado, recuerdan, a la nación de Israel. Cuando el gigante Goliat se presentó delante de los israelitas y por 40 días les estuvo desafiando a una pelea singular, a una batalla singular, él contra otros de los israelitas que quisiera hacerle frente. Este era un gigante poderosamente armado, una persona de guerra, un guerrero, y los israelitas fueron ganados por el miedo. La Biblia nos dice que todos temieron. Durante 40 días, allí que el gigante Goliat se presentaba delante del ejército de Israel, ellos temblaban y nadie respondía al desafío de este gigante. Pero hubo alguien que no tuvo miedo, y ya conocemos todos nosotros quién era. Era David, un jovencito que, lejos de tener temor, de tener miedo a las amenazas y del gigante Goliat, entonces la Biblia nos dice que él lo enfrentó. ¿Por qué lo enfrentó? ¿Y por qué había vencido el miedo? Porque la fe de David en Dios y en sus promesas eran mucho más altas que lo que le infundía las palabras negativas de este gigante. David era un gigante espiritual, al lado de un pobre gigante, ¿verdad? De talla alta, pero que era gigante en su talla, pero no en la fe, porque era un impío, un incrédulo. Sin embargo, este jovencito se transformó adelante de este gigante material, de este gigante humano,
en alguien todopoderoso. ¿Por qué? Porque en la persona de David estaba la unción de Dios, estaba el Espíritu Santo sobre él. Y cuando está el Espíritu Santo sobre nosotros, se aleja todo el temor, se aleja el miedo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero claro, nosotros no estamos exentos como personas, como humanos, del temor, del miedo. De hecho, hoy vivimos tiempos difíciles, como dije antes, y hay mucha gente que está temiendo en estos momentos. Algunos temen por sus finanzas, por sus posesiones, por su estatus. Esto es un pánico que se está extendiendo, no solamente lejos, sino que también aquí en este país, hermanos. Hay muchos intereses económicos que están sufriendo a consecuencia de esta guerra en Europa Oriental, y va a seguir siendo así porque esto no se detiene así nomás. El miedo va a seguir cundiendo más y más y se transforma en pánico, se transforma en terror. Mire usted esa gente que la vemos en la televisión abandonar sus hogares destruidos y salirse a otra nación solamente con lo que pueden llevar en sus manos, en un bolso, en una valija, y emigrando a otro lugar, perdiéndolo todo. Bueno, estas cosas ellos nunca quizás las supusieron que podían llegar a pasar, pero sin embargo llegó el momento y les está pasando. Hoy aquí nosotros vivimos en esta nación y pensamos que eso está muy lejos de nosotros, como dije hoy por la mañana, pero eso es de lo que muchos suponen. Así que hoy en día sí hay muchos que están atemorizados aún en esta nación. Hoy en día hay muchos que están sintiendo terror, pánico. Es más, yo estuve leyendo hace un par de días atrás que se agotaron las pastillas de yodo. Las pastillas de yodo son recomendadas para la radiación. O sea que mucha gente ya agotó las existencias de yodo, no en Europa, sino aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aparentemente la consumición de estas pastillas de yodo aminora los efectos de la radiación que puede provocar un ataque atómico. O sea que muchos ya están especulando con la posibilidad de que Rusia u otra nación pueda lanzar misiles atómicos sobre este territorio, queridos hermanos. No estoy diciendo esto para infundir temor ni miedo, estoy diciendo para que miremos la realidad de la que estamos viviendo. Amén, el tiempo que estamos viviendo. Yo quiero decirle que Detroit, no sé, ¿verdad? Detroit es una ciudad de mucha importancia desde el tema industrial. La Segunda Guerra Mundial, aquí en la ciudad de Detroit, las fábricas de autos, como la Ford, la Chrysler, la GM, fabricaron no autos en ese tiempo, sino jeeps militares, equipamiento militar, aviones militares, tanques, eran fabricados para el ejército de los Estados Unidos y enviarlos a Europa, donde estaba allí el conflicto. Entonces, esta es una ciudad potencialmente industrial, que en la capacidad de poder producir armamento, ¿verdad?, a gran escala. Ya esas mismas fábricas siguen existiendo, las instalaciones existen. Entonces, quiero decir con esto que esta ciudad puede ser un blanco, no estoy diciendo que eso va a ocurrir, yo digo que esta ciudad de Detroit puede ser un blanco que el enemigo tenga en consideración. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se hace en esa guerra es destruir primero las comunicaciones del enemigo, destruir los medios y los recursos que pueda tener el enemigo y destruir también fábricas, lugares donde se desarrollan armamentos, donde se fabrican las armas. Bueno, esta ciudad, con seguridad yo puedo decir de que aunque no lo sé eso y no se ha informado acerca de eso, el gobierno de los Estados Unidos casi con seguridad está produciendo, ¿verdad?, a destajo material bélico. Así que hoy en día debe haber fábricas trabajando en lo oculto, en lo secreto, trabajando a destajo, no sé si me explico con el término a destajo, en una manera muy grande, fabricando toda clase de implementos militares, desde armas hasta vehículos, hasta aviones, hasta misiles y todo. Así que, querida hermana, querido hermano, nosotros estamos la mayoría viviendo aquí en esta área.
una bomba lanzada, un misil atómico lanzado. Yo estuve investigando. Entonces dicen los científicos y los que estudian estas cosas que en el lugar donde cae una bomba atómica, un misil atómico, destruye alrededor de 8 kilómetros a la redonda. El impacto, en el lugar del impacto, y la onda expansiva destruye 8 kilómetros a la redonda. Así que nosotros, la mayoría, estamos viviendo en esta ciudad. Así que si llega a suceder eso, bueno, nos debemos de despedir de este mundo, pero nos vamos con Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Pero no solamente sucede eso de la destrucción en 8 kilómetros a la redonda, sino que hasta 17 y 20 kilómetros la onda expansiva de esta explosión nuclear destruye también gran parte de las edificaciones y de la vida, cualquiera sea la naturaleza de esa vida, desde plantas, árboles, vegetales, hasta seres humanos, porque la radiación, una de las cosas que hace es que cuando llega con intensidad, automáticamente lo único que queda es el esqueleto de las personas. Así que, queridos hermanos, yo quiero decirle que vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que tenemos que estar aferrados a Dios, pero lejos de tener temor, tenemos que tener fe en las promesas del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, David enfrentó al gigante porque estaba seguro del poder de Dios. Y para nosotros también esa actitud es digna de ser imitada, la de David. ¿Por qué? Tenemos que imitar esa misma actitud porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora hablamos no solamente de David, sino que el texto que leímos hablamos de Gedeón. Gedeón era uno de los jueces de Israel en un tiempo en donde había expuesto a las circunstancias de la vida. Gedeón, nos dice la Escritura, de que aquí vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. El ángel de Jehová era el mismo Señor Jesucristo. Esto se le llama una teofanía. Teofanía es una manifestación del Señor. Teodiofanía, manifestación. Esto significa que el mismo Señor Jesús, no encarnado, como lo encontramos en el vientre de María y luego naciendo como uno de nosotros, sino que ahora una manifestación de Dios. Allí sentado tranquilamente en la encina, un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Qué interesante es esto. Gedeón estaba sacudiendo trigo. ¿Para qué sacudía Gedeón el trigo? Era para descascararlo el trigo. Entonces Gedeón lo estaba sacudiendo, lo estaba golpeando, así como se golpea también el arroz cuando se cosecha. Entonces hay que golpearlo para descascararlo. Y de esta manera estaba haciendo allí Gedeón, descascarando el trigo. Pero ¿por qué estaba Gedeón haciendo ese trabajo en el lagar? ¿Sabe lo que era el lagar? El lagar era el lugar donde se pisaba la uva para fabricar el vino. O sea, el lagar no era el lugar apropiado para hacer ese trabajo con el trigo. El lagar estaba diseñado para la uva y también para el aceite. El aceite también se procesaba, ¿verdad?, de las aceitunas, del fruto del olivo. Entonces las olivas iban al lagar y ahí se hacía presión sobre ellos y ese aceite corría y era recogido, y eso es llamado aceite virgen, ¿sí? El lagar era para ese tipo de cosas. Estaba diseñado, pero sin embargo lo encontramos a este hombre haciendo este trabajo no en el lugar correcto, haciendo el trabajo en un lugar escondido, oculto. Por eso él estaba haciendo eso en ese lugar. Pero ¿cuál era la causa por la cual estaba Gedeón de esta manera haciendo este trabajo? La causa era que él tenía temor. Él tenía miedo. ¿De quién? De los madianitas. Los madianitas vez tras vez venían y exigían impuestos a los israelitas. Y todo eso, ¿por qué pasaba? Porque el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. Entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Entonces allí encontramos que Israel estaba oprimido por estos madianitas. Año tras año los madianitas llegaban y entonces lo que buscaban era
lo que más les rendía a ellos, el grano de los israelitas. Los israelitas se esforzaban y trabajaban durante todo el año para cosechar el trigo y otros cereales, y llegaban los madianitas y se les llevaba todo. Por eso es que aquí Gedeón estaba trabajando oculto, porque, para evitar que si venían los madianitas no le llevaran ese trigo. Y entonces él estaba en miedo, estaba en temor. Esto es importante darnos cuenta de que el corazón de este hombre, si bien era un hombre de carácter sincero, determinado, era alguien que amaba a Dios, pero era un hombre con muy poca fe en las promesas de Dios. O por lo menos en ese momento tenía muy poca fe. Pero a pesar de eso, nosotros encontramos, ¿verdad? En el verso 11 nosotros hemos leído que él estaba haciendo este trabajo. Y entonces el ángel de Jehová le habla a este hombre. Y dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Entonces, como hemos leído, y el ángel de Jehová apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Habló. Dios le puede hablar a un hombre que está ocultándose de sus enemigos y le puede decir que es alguien esforzado y es valiente. Si hubiese sido realmente esforzado y valiente, entonces él no tenía por qué hacerlo en oculto. Él podía hacerlo como lo hacía siempre, en tiempos normales, de sacudir su trigo, trabajar con el grano de la manera correcta, a pesar de los madianitas. Sin embargo, él lo estaba haciendo oculto. Y el ángel de Jehová le dice: varón esforzado y valiente. A veces nosotros, humanamente, no nos damos cuenta, queridos hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestro interior. No sabemos de lo que estamos hechos. No sabemos. Y por no saber, entonces evaluamos nuestra condición personal de acuerdo a los parámetros que encontramos en la sociedad, en la cultura donde hemos aprendido, donde hemos vivido. Nos evaluamos a nosotros mismos y nos comparamos con las demás cosas. Y encontramos que, lejos de ser esforzados y valientes, nos encontramos siendo temerosos. No sé si usted ha sufrido de este problema, del miedo. Quizás hay amigos que nos estén viendo ahora y estén bajo la presión del miedo. Tienen miedo a perderlo todo. Tienen miedo a enfermarse. Tienen miedo de la vejez. Tienen miedo de perder un trabajo. Tienen miedo de perder un ser querido. Perder un hijo, un padre, un hermano. Tienen miedo de perder una relación. Hay personas que tienen tanto miedo de perder una relación que no saben lo que harían en caso de no tener a su esposa o su esposo, ya bien porque tenga que partir de este mundo o porque se fue. Pero hay personas que tiemblan con solo pensar en esa posibilidad. ¿Qué haría yo si me pasa tal o cual cosa? ¿Qué es lo que sucedería con mi vida? ¿Cuál sería mi esperanza? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la motivación para seguir viviendo? Hay muchas personas que así están pensando. En un lugar, a su alrededor, en la casa de un familiar, de un amigo, hay incertidumbre, temor al futuro, temor a lo que va a suceder, temor a lo que está sucediendo. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Hay muchos creyentes que tienen miedo al diablo. Hay creyentes que tienen temor a los demonios. Yo me he encontrado con muchos de estos creyentes y hemos hablado, y cuando les hablo de estas cosas, lo automáticamente: no, pastor, mire, no hablemos de esas cosas. No hablemos de los demonios.
¿Por qué si Jesús habló de ellos? ¿Por qué si Jesús habló del diablo? No, pero yo no quiero. No quiero porque, no sé. Tienen miedo. Tienen miedo de conocer la realidad espiritual. Se tiene miedo de conocer la verdad. Hay personas que tienen miedo a conocer la verdad porque se han acostumbrado a vivir en la mentira. Se han acostumbrado a vivir en el engaño. Tienen miedo de que su triste realidad sea expuesta. Tienen temor. Hay personas acostumbradas a mentir, a engañar. Ellos piensan y tienen miedo. ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo van a pensar mis hijos? ¿Cómo van a pensar los que me rodean? ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué van a decir los hermanos en la iglesia? Porque los creyentes de ese tipo están también en las iglesias. Tienen temor. Temor al que dirán. Temor de esto y temor de lo otro. Van a un examen médico y están atemorizados cuando viene el médico con gesto adusto, serio, a darles un diagnóstico del que no están seguros. Y ellos se plantean, ¿qué me va a decir? ¿Qué es lo que me está pasando? Tengo cual o tal síntoma y a fulano le pasó esto y al final terminó muriendo de esa enfermedad. Todas esas cosas asaltan el corazón de las personas. Todas esas cosas hacen que muchos pierdan el sueño, que muchos se tienen para inmovilizar, para atar a las personas, para evitar que estas personas, máxime cuando son cristianas, puedan actuar en contra de él. Pero nosotros no somos llamados a tener miedo, sino que somos llamados a avergonzar al enemigo en el nombre de Jesús. Porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Muchas personas viven con temores. Santo Dios. Y siguen viviendo, y así van llevando la vida, y viviendo una vida a medias cristiana. Porque su fe no se termina de fortalecer. Porque su fe siempre los tiene atados, en el sentido de una fe mínima. Pero gracias a Dios que al fin fe. Porque mediante haya un poquito de fe, siempre está la posibilidad de que crezca. Amén. Y ahí estaba Gedeón, atemorizado, pero el Señor le habla, varón, esforzado y valiente. Es que Dios no mira las cosas como las miramos nosotros. Es que ¿acaso no sabía el Señor de los madianitas? ¿Acaso no sabía lo crueles que eran? ¿Acaso no sabía lo que estaba pasando? Claro que el Señor sabe todas las cosas. ¿Acaso el Señor no sabe lo que estás viviendo? ¿Acaso el Señor está lejos, tan lejos de ti, que tú que crees que Él no está en conocimiento del sufrimiento, de las dudas, del temor que te está agobiando? No, nada de eso. El Señor está más cerca de lo que tú piensas y tú crees. El Señor está allí contigo, pero ¿para qué está contigo? Para decirte, así como le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios, alabado Dios. Son las palabras las que Gloria a cambian Dios. las cosas. Bendito Dios. Hay poder en la palabra. Sí, Señor. Más cuando es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Amén, gloria a Dios. Pero si nosotros dudamos de la palabra, entonces estamos perdidos. Pero la voz del Señor siempre va a hablarnos de la misma manera. No es que era Gedeón algo muy especial para Dios. Era tan humano como usted y como yo. Como tú, amiga, amigo, que estás viendo esto, escuchando esto. Alabado Dios. Gedeón era alguien como nosotros, con dudas, con temores, con miedos, pero Dios cambió las cosas, porque cuando se manifiesta Dios, cambia las cosas. Amén, amén. Cuando Dios habla, no habla como hablamos nosotros, desde el miedo. Nosotros a veces somos impulsados a hablar desde el temor. Y eso es lo que nuestro enemigo quiere, que nosotros dudemos, temamos, que temblemos ante la hundir por la tormenta. Y lo fueron a despertar al Señor.
Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que la barca se hunde? ¿Es que estás ignorante de estas cosas? No dice la Biblia en estos términos, pero creemos que ellos pudieron pensar una infinidad de cosas para atreverse a ir a despertar al Señor, que estaba tranquilamente durmiendo en la barca. Rugía el viento, se sacudía la barca, las olas altas la amenazaban hundir, y los discípulos, que eran marinos experimentados, temieron, tuvieron miedo. Y el Señor se levantó y como que se disgustó con ellos. Hombres de poca fe. Poca fe. No dijo que no tenían fe, tenían muy poca. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Poca fe, amén, pero al fin fe. Cuando hay poca fe, está la posibilidad de que haya más fe. Y cuando hay más fe, está la posibilidad de que haya una gran fe. ¿Cuántos quieren tener una gran fe? Gloria a Dios, aleluya. Dios nos llama a tener una gran fe, a ser guiados no por el miedo, las dudas, el temor. Nosotros somos llamados a ser guiados por una gran fe. Una fe ciega en las promesas de Dios. Gloria a Dios. De eso se trata. Amén. Amén, gloria a Dios. No tener miedo va a ser la diferencia. Señor, ¿no tienes cuidado? Lo tildaron al Señor de descuidado. Señor, tú eres nuestro líder, nuestro maestro. Intercedes por nosotros, nos instruyes. ¿Y ahora te estás olvidando? ¿Ahora te olvidas de nosotros? En el momento más difícil, ¿te olvidaste? No, el Señor no se había olvidado. El Señor no estaba ganado por el miedo como ellos. El Señor estaba en paz. Eso es lo que se llama paz en la tormenta. Es fácil cantarlo, paz en la tormenta, pero un poco distinto vivirlo. Porque la paz la queremos, pero la tormenta no. Así es. Pero de eso se trata vivir la vida cristiana. De eso se trata, no tener temor, no tener miedo y disfrutar siempre de la paz, no importa la tormenta que sea. Hombres de poca fe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Estoy enseñándoles, estoy hablándoles, estoy aconsejándoles. Me han visto hacer milagros, me han visto las cosas que hice delante de sus ojos y ahora aparece una tormentita y ustedes están temblando. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿dónde quedan mis enseñanzas? ¿Dónde queda? Porque no han calado en su corazón. Y una vez más les di un ejemplo de la fe, no solo de una fe normal, sino de una gran fe a la cual todos nosotros estamos invitados a tener, porque la gran fe no es posesión de unos pocos, es una virtud, una gracia que Dios ha brindado a todo aquel que cree. Amén, gloria a Dios. Todos podemos gozar y disfrutar de esa gran fe. Sí, Señor. ¿Qué hizo el Señor? Se paró delante de la tormenta y la reprendió. Bendito Dios. Con una palabra. Calla. Calla. Calla, tormenta. Y se hizo la bonanza. Y el miedo se disipó. Pero la enseñanza que quería darle el Señor a sus discípulos era que tenían que aprender a tener siempre la da. Hoy el mundo quiere paz. Oremos por Ucrania, oremos por esto. Yo diría orar por Ucrania, oremos por el mundo. Así es. Oremos por Rusia también. Oremos donde haya un alma que necesita conocer a Dios. Bendito Dios. Oremos por esas personas, que muchos de ellos, impulsados por el miedo, hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, se enfrascan en lo que se enfrasca, porque alguien ganado por el miedo
comete locuras. Hay gente que quiere huir del miedo. Y del miedo es muy difícil huir. No se puede correr del miedo. El miedo es un sentimiento, es una emoción. El miedo no viene detrás nuestro. El miedo está en el corazón del hombre. Cuando uno va, el miedo va dentro de él. ¿Y de qué manera, pastor, se puede hacer eso? Confianza en la palabra de Dios. Amén. Una palabra que ahí estaba siendo sembrada en Gedeón. Varón esforzado y valiente. El mismo Gedeón quizás no quería dar crédito a esas palabras. Esforzado y valiente yo, si estoy muerto de miedo acá. Muerto de miedo. Gloria. De las madianitas. Estamos cansados de que nos roben, de que nos opriman. Como tanta gente está cansada del diablo, de la enfermedad, de la soledad, de la miseria. Ahora mismo hay personas que no saben que van a comer el día de mañana, ni que van a comer sus hijos. Un día yo me enfrenté a esa situación. Vino mi esposa y me dijo: no tenemos más leche para la nena, teníamos nuestra hija mayor nada más, era una bebé. No hay más leche. Y ahora no estaba trabajando, no había welfare ahí, no había ayudas sociales, no había bancos de comida, no había vecinos a los cuales pedirle, no había familiares pudientes a los cuales uno podía acudir y decirle: me prestas tanto, porque mi hija tiene que tomar su leche. ¿Qué hice yo? En un primer momento, lo reconozco, me angustié. Mi hija no tiene para su leche, que sufra yo hambre, no importa, pero que una bebé no tenga para la leche, no haya leche. Tomé mi bicicleta, como a veces solía tomar, no tenía carro, y salí hablando con Dios, diciéndole: Señor, no tengo nada, ni trabajo, ni un peso en la bolsa. No tengo a quién acudir, no había a quien pedir, porque todos, las gentes, por lo menos nuestros conocidos, estaban en la misma situación. No había trabajo. Repito, no había un banco de comida, alguien que uno iba. No había nada. Yo no sé si usted vivió una situación de esas. Yo no se la deseo a nadie. Y ahí dije: Señor, llévame a una fuente de recursos, a un trabajo, a algo. Y seguí andando, y recorrí, iba hablando con el Señor, y por ahí veo un cartel: hay vacante, decía. Era una fábrica, una compañía química. Hay vacantes, y no se veían ese tipo de carteles. Fui en mi bicicleta, entré y digo: vengo por el cartel. ¿Usted necesita trabajar? Sí, señor, necesito trabajar. Bueno, esperen acá. Se fue adentro, salió con una pala en la mano. Me dijo: tome y acompáñeme. Yo recuerdo que en mi vida había empuñado una pala en esas condiciones. Y sentí miedo. Y ahora, y ahí lo seguía el hombre con la pala en la mano. Y había no sé cómo, un tráiler, ¿sí?
lleno de tierra. Santo Dios. Una tierra colorada que viene de la provincia donde es mi esposa. Pegajosa porque estaba lloviendo encima. Y él abrió la tabla y dice, ahora descarga todo eso ahí. No había palas mecánicas. La pala la tenía yo en la mano. Claro, le dije. Y ahí me subí, me empantané y empecé. No daba más. Pero había que seguir y seguir y seguir. Trabajé, no paré. Y mientras estaba ahí, Señor, le dije, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque sé que mañana mi hijo va a tomar leche. Alabado Dios. No sé lo que me van a pagar porque no me dijeron lo que me iban a pagar. No me importaba, pero sabía que iba a alcanzar para 1 litro de leche. Bendito Dios. Lleno, todo embarrado. Lo único que me limpiaba el rostro era el agua de la lluvia. Y ahí estaba yo solito. Ahí. Terminó el turno de la gente, se fueron. Yo seguía ahí. Y por ahí vino el manager, supongo que era, y me dijo, ¿sabes una cosa? Ya se fueron todos, yo también voy a ir. Pero mire, esta es tu paga. Mañana vuelve, me dice, que hay otro camión por ahí. Hay otro. Qué bueno, le dije. Claro. Y me fui, contento, gozoso, alegre. Y con miedo también. A que me vean todo embarrado en esa condición. Iba de temor en temor. Y Dios estaba conmigo. Bendito Dios. Porque en eso que me habían dado me alcanzaba para comprar la leche. Pero iba con miedo, porque ahora el orgullo humano. ¿Qué van a decir mis amistades? Me ven salir de saco y corbata con la Biblia en la mano de mi casa. Yo voy a predicar, yo voy a la iglesia. Y ahí está el cristiano todo embarrado. Porque la gente se fija en esas cosas. Usted lo sabe. Y entonces era mi miedo ese. Y me fui por lugares donde me veía poca gente. Pero llegué a mi casa. Le dije, mira, acá está, para la leche. Alabado Dios. Al otro día me iba por el otro camión. El Señor me quiso rescatar de esa situación. Y un hermano me encontró mientras iba. ¡Ay, Carlos, ¿dónde vas? Me dijo. Yo iba en mi bicicleta. Voy a hacer un trabajito ahí. ¿No tenés trabajo? Vení conmigo, me dijo. Y me dio un trabajo. Bendito Dios. Un poquito mejor. Dios suple. Porque Dios hace así las cosas. Así es. Pero uno tiene miedo. Y parece insignificante algunas cosas, hermanos queridos. Pero el miedo a veces nos gana. El miedo nos paraliza. El miedo también hace que nos avergoncemos. Y no nos tenemos que avergonzar de nada. Porque si vivimos para Él, vivimos. Y si nos toca morir, también para Él morimos. Y si nos toca sufrir, para Él sufrimos. Y lo que nos toque, Dios siempre va a estar con nosotros. Y al miedo lo debemos de rechazar en el nombre de Jesús. Eso a mí me permitió entender esta lección. Y fue una lección para mi orgullo. No tenemos motivo alguno para sentirnos orgullosos de nada. Que usted tiene su casa, qué bueno. No se enorgullezca de eso. Hoy la tiene y mañana no sabe. Que usted tiene un buen trabajo, no se enorgullezca. Esto y lo otro. Cuidado, tranquilo, paso a paso. Porque el Señor está con nosotros. Y si algo tenemos, es porque Él está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Si tenemos vida, hermanos, y salud, es porque Dios está con nosotros.
Así que el temor paraliza a muchas personas que por miedo no hacen tal o cual cosa. Por la influencia de espíritus inmundos, de temor, de miedo, es que la gente queda paralizada. Yo he encontrado casos así de personas en los cuales se paralizan por el miedo, porque hay un espíritu de temor sobre ellos y no han aprendido a liberarse de ese espíritu. Por eso es importante que nosotros tenemos que creer en la promesa de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. No nos dio Dios espíritu de cobardía, ni para tratar de mostrar lo que no somos. Amén. Nunca intente demostrar algo que usted no es. Muéstrese como es. Amén. Amén, gloria a Dios. No finja algo que no tiene. Muéstrese usted realmente como usted es. Amén. El miedo puede ser provocado por esto y muchos otros factores. Se me está yendo el tiempo, ya se me fue. Por los fracasos del pasado. Hay gente que tiene miedo porque ya fracasó y no quiere volver a fracasar. Yo conocí personas que fracasaron sin saber más nada de una relación seria. Cuando hablo de relación seria, hablo de matrimonio. Hacen de las relaciones un juego. Muchos de ellos razonan y piensan: ya fracasé, voy a volver a fracasar. Yo confié y me defraudaron. Confié, pero ahora ya no voy a caer en la misma red, porque tienen miedo y vuelven a fracasar por ese mismo temor. Hay otros que tienen miedo por el rechazo y el menosprecio que sufrieron. Hay gente que tiene miedo de perder sus amistades, ¿sabía? A lo mejor usted es uno de ellos. ¿Y si pierdo mis amigos? ¿Y si pierdo mis amistades? Si saben que voy a la iglesia, que soy cristiano. Hay amistades que son incompatibles con esa nueva vida en Cristo. No tenga temor usted de perder esa clase de amistades. Mejor perderlos que encontrarlos. Esas amistades no le van a servir. Esas amistades, y más si usted tiene temor de ellos. Sea usted independiente en Cristo Jesús. No viva para los demás. No, viva para Dios. Amén. Mire que no estoy diciendo viva para usted mismo, estoy diciendo viva para Dios. Amén, gloria a Dios. Porque si usted vive para Dios, va a ser completamente libre. Hay personas que tienen sentimientos de condenación y por eso tienen temor. Hay personas que se retiran de la iglesia y después no quieren volver. El diablo los está oprimiendo. Yo sé de muchos casos. Y no se atreven a decir que están mal. No están atendiendo a ninguna iglesia. Si estuvieran yendo a una congregación, nutriéndose de la palabra de Dios. Pero no. Están sufriendo. Y tienen temor a regresar al lugar donde se fueron. Donde se bautizaron. Donde Dios los había traído. ¿Por qué tienen temor? Temor al que dirán, quizás el orgullo. Hay muchos factores que inmovilizan y atan a las personas. Sentimientos de condenación. Israel había pecado y probablemente Gedeón sabía que estaban sufriendo lo que merecían. Iba a durar 7 años, pero ya habían pasado más de 7 años. Y él seguía en temor. Salió un cambio en la vida de Gedeón y Dios nunca se olvida de los tiempos nuestros. Aunque Él no está regido por el tiempo, porque Él es eterno, pero Él tiene en consideración los tiempos que estás viviendo tú y yo. Él sabe
hasta dónde puedes aguantar. Él conoce hasta dónde vas a dar. Y Él no va a poner una mayor carga en ti que la que puedes llevar. Así es nuestro Dios. Si estás trabajado y cargado, es porque estás bajo el tratamiento divino. Está Dios operando algo bueno para ti. Y el Señor siempre te va a hablar de la misma manera que habló con Gedeón: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Aunque tú digas yo, sí, tú esforzada y valiente, sí, tú esforzado y valiente, a pesar del pesar de los pesares, a pesar de todas las cosas, Dios va a seguir hablándote de la misma manera, porque Dios no habla como hablamos nosotros los seres humanos. Dios obra de una manera muy especial y particular, porque Dios no nos ve con ojos como los que miramos nosotros. Él nos ve en nosotros algo terminado, algo ya realizado, algo consumado. Él, cuando mira a alguien, no ve la actualidad, la realidad de ese momento en la persona. Él está viendo el trabajo final, y es el trabajo final el que Dios quiere concluir en nosotros. Amén, gloria a Dios. Él está terminando su trabajo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dice la Biblia que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. La fe es la certeza de lo que se espera, nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 1. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el miedo es la certeza del fracaso. Si tienes fe, no tienes lo que esperas. Amén. Pero si tienes miedo, el fracaso está delante. La fe es la convicción de la victoria que no se ve, y el miedo es la convicción de que todo saldrá mal. No dudes eso. Eso es lo que provoca el miedo. Por eso la Biblia nos dice en ese mismo capítulo 11 a los hebreos de que por la fe Noé construyó una arca, por la fe pasaron el mar rojo, por la fe los muros de Jericó cayeron, por fe conquistaron reinos, por fe taparon boca de leones, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe fueron victoriosos, por la fe fueron hombres y mujeres que quedaron registrados en la maravillosa palabra de Dios, por la fe. Y así también nosotros, por la fe, que vamos a obtener la gran victoria sobre el temor, y esa fe se transformará en una gran fe. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo crees? Amén. Por la fe. Sí, Señor. Por la fe, ya no estés sacudiendo el trigo en el lagar. Comienza a vivir en fe. Hablar palabras de fe. Hablar como habla Dios. Gloria a Dios. Con los suyos, a los suyos, nunca, pero nunca el Señor le habló una palabra inapropiada. ¿A quién le habló duro? A los impíos. Para los impíos está reservada la ira de Dios, pero para los suyos no. Estamos diseñados para experimentar el amor de Dios. ¿Lo crees? Amén. Siempre vamos a escuchar lo mismo de la boca del Señor. Cualquiera fuera la circunstancia que estés viviendo, mujer, varón, esforzados, valientes. Ustedes son esforzados y valientes. Alabado Dios. Aunque temblaba Gedeón, pero para Dios ser esforzado y valiente. Señor, amén. Porque Dios tiene el poder con sus palabras Dios. de cambiar todas las cosas. Gloria a Dios. Y de hecho me lo hizo en la vida de Gedeón. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Gedeón venció al enemigo con un ejército de 300 hombres.
a Dios. Amén. Gloria Vamos a a ponernos de pie, queridos hermanos. Gloria a Dios. Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y pastor, pero el lagar es pequeño. El grano de trigo que se cosecha es abundante. No, la cosecha era pobre. Cuando uno vive en temor, la cosecha es pobre. Por eso lo estaba haciendo oculto. Una pequeña cosecha. Los que viven en miedo no van a prosperar. Porque no se van a atrever a nada nuevo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? No va a dar pasos de fe nunca. Nunca van a decidir algo fuera de la comodidad, del conformismo. Esto es algo difícil para mí. No lo voy a conseguir. Pero si Dios te manda, ten fe, confianza, que ahí va a estar la mano de Dios para sostenerte. Alabado Dios. ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. No voy a hacer una invitación en esta hora para recibir al Señor, sino solo aquellos que nos están viendo. Quizás haya alguien que está viendo este video y todavía no tiene una experiencia con Dios. Y está viviendo en miedo. Miedo al futuro. No puede dormir por las noches. Lo acosan sentimientos de terror. Lo envuelven las dudas. Despierta por la mañana y no le puede dar gracias a Dios porque va a ser un día como el de ayer. No esperan nada nuevo. Los días son iguales siempre, grises, Sí, Señor. oscuros, Señor. tristes. Si tú te sientes así en esta hora, permite que el Señor Jesús, que su Espíritu entre en tu corazón. Sí, Señor. En el nombre de Dile, ven Señor Jesús, yo te recibo. Alabado Dios. Yo ya no puedo más sola, no puedo más solo. Yo no sé a dónde voy a ir a parar. No sé qué voy a hacer con esta vida alocada, arruinada, miserable que estoy, hipocresía en la maldad. Ya no tengo ganas de vivir, quizás has dicho, porque el miedo es mucho. Abre hoy tu corazón al Señor. Dile, Señor Jesús, ayúdame, socórreme, Alabado Dios. sálvame. Como aquel náufrago en el medio del mar, que no tiene nada de dónde agarrarse. Ahí aparece la mano del Señor como una tabla que flota en el océano y ese náufrago se aferra a la vida, porque para él la vida está en esa tabla, en esa madera. Hoy aférrate a Jesús. Alabado Dios. Dile, Señor Jesús, Santo, mi alma te alaba. tú eres mi única esperanza. Santo, santo, No hay santo. otra esperanza para mí. Si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿qué? En nadie ni en nada puedo confiar, Sí, Señor. sino solamente en ti, Señor. Gloria a Dios. Algunos han perdido de vista a Cristo, Santo, mi alma te alaba, Jehová. siendo que el Señor estuvo siempre cerca de ellos. Santo, santo eres. Recibe a Jesús hoy, ahora. Tu vida va a cambiar, Sí, Señor. porque cuando te dispongas a recibir al Señor, las palabras del Señor no van a ser de acusación. Te va a decir, varón, mujer, esforzado y valiente, Alabado Dios. te estaba esperando. Sí, Señor.
Así yo quería encontrarte. Un corazón dispuesto. Un corazón despojado del orgullo. Alabado Un Dios. corazón humillado. Santo, mi alma te alaba, Jehová. Un corazón que clama por salvación. Santo eres. De alguien que sabe que su única esperanza está puesta en el Señor Jesús. Amén. Si así haces, en esta hora yo no tengo ninguna duda. El Espíritu del Señor va a entrar en ti. Señor, gloria Él a está Dios. esperando esa decisión tuya. Dile basta a la vida que estás llevando. Hasta aquí llegaste, vieja vida. Una nueva vida en Cristo es lo que necesito. Señor. Y vas a hacer la mejor de las decisiones. Y tu vida va a cambiar. Ahora es el Espíritu de Dios el que va a estar guiando tus pasos. El Espíritu Santo es una realidad. Santo, El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Santo. Está esperando eso. Que tú le abres tu corazón. Vamos a orar ahora. Si hay algún enfermo entre nosotros, crea que el Señor va a hacer el milagro. Hemos escuchado algunos testimonios. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Él no cambia como cambiamos los hombres. Para Él todas las cosas son inalterables. Él es eterno. Él no cambia. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, mas mis palabras no pasarán. Pasará. Sí, Señor. Puedes confiar en la palabra de Él. Amén. Si Él te invita, si Él te dice, cree y verás la gloria de Dios. Tú Gloria a cree, Dios. Amén. cree, Amén. cree, ten fe, aún en el medio de las más fieras tormentas. Que pastor, no sabe usted lo que yo estoy pasando. Sí, puedo imaginarme. Claro que a lo mejor no estoy viviendo yo tu tormenta, pero Él está ahí contigo viviendo tu tormenta. Pero Él está descansando en una barca que se te está hundiendo. La vida se te está yendo. ¿Y qué crees? ¿Que llegarás a algún puerto seguro? ¿Que vas a reposar? ¿Que vas a estar en paz? Si continúas viviendo en una barca llena de duda o lleno de temor. No va a suceder así. Va a venir la paz, la seguridad, el descanso cuando nos rindamos total e incondicionalmente a Dios. Eso está esperando el Señor. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Bendito. Esos que aprendimos a amar. Él quiere que aprendámoslo a odiar. Si hay algo que odiar, es el pecado. Y al diablo, ódialos a ellos. Vuelca todo tu odio contra Satanás y el pecado. Pero ódialo de verdad. No sigas amando lo que Dios abomina. Vamos a orar. Tú has recibido a Cristo, dale gloria a Dios. Alabado Dios. Y si hay alguien enfermo, vamos a decir ahora en el nombre de Jesús que está sano por la palabra. Santo. Su obra en la cruz del Calvario nos hizo sanos a todos. Si no, la palabra mentiría cuando Él dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Señor. Pero creemos en esa palabra. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén. No importa lo que pase, no importa lo que sintamos. Recibe ahora salud en el nombre de Jesús. Atamos, ligamos y reprendemos todo el espíritu del mal que quiere hacernos dudar de la palabra. Gloria a Dios. Y le decimos sí al Señor. Hoy nos vamos a ir de acá sabiendo de que Dios nos llama, esforzados y valientes.
valientes. Alabado Dios. Esforzados y valientes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Di gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No en temor, no en miedo, sino, Señor, una vida de valientes, esforzados, valientes. Recibió la orden Josué. Esa misma palabra viene para nosotros. Tomémonos de esa palabra, hermana, hermano. Esta semana que comenzó hoy, sigue en estos días. No te olvides, mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente. Ya deja de sacudir el trigo en el lagar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos.